Then, now, forever. Together. Cabalga, familia hispana, gracias por estar como siempre con nosotros, compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, todo lo que tiene que ver con WWE en WWE en español, por supuesto. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, comenzó el draft 2024 de WWE, los cambios se sienten. Empezó en SmackDown, continuó en Raw y la primera escogencia, la primera selección del draft 2024, la superlativa Bianca Belair, que se queda en la marca azul SmackDown. ¿Y saben además quién se queda en la marca azul? El campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes, porque los campeones no estaban disponibles para ningún canjeo durante el draft. Además se queda su retador número 1, AJ Styles. Báilame ese trompo en la uña. Así que en el pasado SmackDown, tanto campeón como retador se sentaron para hacer oficial en un contrato el combate que sostendrán en Backlash por el campeonato indiscutido de WWE. Yo aprendí mucho de tu padre. Un buen hombre. Me enseñó cómo comportarme y cómo recibir el peso de ser campeón. Y mira esto que está aquí. Y el peso de esto no solo es cuero y oro. Y en Backlash vamos a ver si puedes aguantarlo, si puedes mantenerlo, si puedes soportarlo. Y firmó. Lo reconoció, aprendió mucho del papá de Cody. Tú has estado aquí antes y tal parece que estás implicando que yo no puedo cargar, que no puedo portar ese peso de ese campeonato. Bueno, qué bien que el hombre que me entrenó, no muy lejos de donde estoy sentado en este momento, me decía todo el tiempo, no se trata de ganar el título, se trata de permanecer con él, quedarse con él. Sabias palabras. Y muchacho, que sí respeto tu familiaridad con mi apellido, pero cuando yo pongo C-O-T-Y antes de eso en este pedazo de papel, eso significa que es algo que no hemos tocado antes. Significa que en Backlash eso es un campo abierto para todo el mundo igual, que no importa cuán fenomenal tú eres. Este no es un combate de ensueño para mí. Es un combate que tengo que ganar. Señoras y señores, es oficial. Por el campeonato indiscutible de WWE a una semana de mañana. Oh, dale la mano, ¿no? ¿Sabes qué, Cody? Fue algo muy lindo verte terminar tu historia y obtener el campeonato. Pero es una vergüenza que tu reino titular va a terminar en Backlash. Amigos, Styles está dispuesto a demostrar su estatus como fenomenal, mientras que Rhodes está defendiendo un sueño. Ambos con un talento extraordinario, ambos decididos a ganar, pero solo uno de estos chicos de Georgia saldrá de Lyon como campeón indiscutible de WWE. La batalla comienza a la 1 p.m. hora del este sábado 4 de mayo, transmitiéndose en vivo por Peacock y WWE Network.
Pero antes del evento estelar de Backlash, el campeón y el retador se encuentran por última vez frente a frente. ¡Mi madre! Antes de su épico encuentro en Backlash este viernes en SmackDown. México. ¡Prepárate! WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank. Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo al LA Knight, Rey Mysterio, la pesadilla americana Cody Rhodes. El sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Bianca, primero que nada, felicitaciones por ser la primera escogida en general, pero vamos a hablar de Backlash. A una semana del sábado, tú y tu compañera Jade Cargill tienen la oportunidad de destronar a las Kabuki Warriors. ¿Qué satisfactoria podría ser esta victoria en un escenario de esa magnitud en Lyon, France? Tan satisfactorio sería. Verdaderamente espero que Jade sea seleccionada para SmackDown el lunes, porque yo he tenido mucha historia con Damage Control y mientras que he tenido grandes mujeres luchando a mi lado, yo nunca he sido la que finalmente ponga a Damage Control a sufrir por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a esta división. Y Jade es la persona perfecta para ayudarme a hacer eso. Ahora, Damage Control se está despedazando poco a poco, pedazo a pedazo, y ese último pedazo es esos títulos en pareja. Así que cuando Jade y yo tomemos esos títulos en Backlash, las Kabuki Warriors ni siquiera van a tener una razón para presentarse de nuevo aquí en SmackDown. Punto y se acabó. Ay, ay, ay. Bueno, Bianca las conoce muy bien, así que eso no debe sorprenderle. Es justo que ellas aparezcan. Kairi Sane y Asuka. Damage Control. Ya, cuando habla japonés, Asuka siempre dice algo que suena como que le va a dar con la correa. Y esto se puso serio. De repente, una tormenta. Cuando llega el respaldo y llega así, vamos a ser honestos, las Kabuki Warriors han sido campeonas en más de una oportunidad porque juntas son increíbles. Pero este dúo de Bianca y Jade, no sé. Mira, si Bianca y Jade toman los títulos en pareja, creo que van a tener el reinado más largo en la historia de la lucha. Mira. ¡Y hablando de lucha! Ese es KO enfrentado todavía al MFT. Pero no lo sé. Bueno, claramente no lo separaron, pero de bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, pero esta vez están en mano a mano. De alguna manera solo no pudo intervenir. Ándale. Oye, pero esto puede enojar muchísimo más al jefe tribal porque es SmackDown no ha escogido el linaje, tampoco le ha escogido Raw. Dijiste al jefe tribal, pero solo quiere que le abran la puerta de... Bueno, ya yo no sé quién manda en el linaje, eso nos queda claro, que no sabemos nada. Ay, ¿quién lo separa? ¿Quién lo separa? Van a sonar la campana y van a decretar un combate en desventaja aquí. Y él eso le encantaría a KO. Dice a Tamatonga, simplemente esperando a que vengan a tratar de salvar a KO. Pero, wow, ¿cierto? ¡Toma! Pero este hombre... Este muchacho es realmente muy animal en sus acciones. Muy animal. Y lo digo con todo respeto. Y hasta se me atraganta la voz porque no quiero que piense que lo estoy tratando feo. No. Pero, Lo que faltaba, la víbora Randy Orton. Y viene para lo que pensamos que viene. Ya fue seleccionado en la lotería. Esta es su casa. SmackDown en su casa. Oficialmente, en la segunda ronda de selecciones fue seleccionado Randy Orton. Tamatonga, solo también recibiendo la furia de la víbora. ¡Ey! No hay RKO. Y no se va a quedar con las manos vacías, va a buscar más. Ándale. ¡Wow! Tratan de pararlo, claro, deténganlo. Ahora, a él hay que detenerlo. Por favor. Esto no puede seguir escalando. Creo que ahora que se nivelaron las cargas, por lo menos
Al linaje no le queda otro remedio excepto retroceder, darse cuenta de que esto se puso más difícil. Pero será por eso que los están eludiendo, evadiendo en el draft. Porque ninguna marca los quiere, porque son belicosos. Y son todos muy talentosos. Eso es lo que cuenta, ¿no? Si hablamos de belicoso, caótico, va a descansar hasta que esto esté resuelto. Y hay que resolverlo ya. Mis buenos panas mayulleros, Backlash se está armando para hacer un evento de candanga con burundanga. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Wow! Va a ser increíble. Pero bueno, obviamente es tan increíble que superestrellas que alguna vez fueron enemigos en WrestleMania como Randy Orton y Kevin Owens se han unido, pueden creerlo, y van a trabajar juntos para tratar de tumbar de una vez y para siempre a El Linaje. Ay, la me se trompo en la uña. Buena suerte con eso porque muchos lo han intentado y no todos han podido. Y bueno, mientras ellos lidian con eso y Bianca Belair lidia con las Kabuki Warriors, Bayley, la campeona mundial de WWE, tiene que lidiar con dos mujeres, Tiffany Stratton y Naomi, quienes en el pasado SmackDown se enfrentaron en mano a mano. La ganadora entonces iría a Backlash para enfrentar a Bayley por su campeonato de WWE en el evento de Francia. Backlash. Lo importante no solamente ¡hey! Son los créditos del pasado, sino lo que yo quiero acreditarme en el futuro. ¡Oh, Dios mío, a la esquina! ¡Wow, wow, wow! Nueva casa. Y Nia Jax está destrozando a Bayley aquí. Y yo diciendo justamente, Becky Lynch se libró de Nia, pero no pensé en ningún momento que Nia se iba a convertir en un problema para Bayley tan rápido. Espera. La lucha, derrotadora número 1. Métete en tus asuntos, le dijo. Entrépita. Eso le dijo. En mi combate titular acaba de decir, si le pude leer bien la boca a Nia Jax, y miren cómo acaba de dejar destrozada a la campeona. Bueno, amigos, yo no sé si SmackDown ahora estará tan contento por haber escogido a Nia Jax. Minutos después de haber sido seleccionada, llega a causar estragos de esta manera Nia Jax. Y a todo esto, Tiffany Stratton, yo no sé qué piensa que está pasando aquí, pero... va a repetir la historia de la semana pasada. El mortal más bonito. Eso es lo que va a hacer. Definitivamente no tenemos claro entonces el panorama para Bayley en Backlash. Otra vez. El mortal más bonito del mundo. El moonsault, mortal invertido, que ha cambiado la historia de Bayley. Nuevas enemigas. Tiffany es como si no se hubiese dado cuenta de que Nia Jax hizo de la suya, pero sigue diciendo, ¿qué hora es? Es Tiffy time. Así es la vida en WWE, todo cambia en un instante. Ay, mis panas, fue la interferencia de la fuerza de Nia Jax la que produjo un final sin conclusión. Pero no es Jax quien está cosechando los beneficios. ¡Oh, no! Según una ganadora clara, solo había una cosa que hacer: pautar la lucha por el campeonato femenino de WWE fuera una triple amenaza. Así de sencillo. El sábado, Bayley defenderá su título, repito, en triple amenaza en Francia contra Naomi y Tiffany Stratton. Tiffy Time. Y no te lo puedes perder el sábado a la 1 p.m. hora del este en Peacock y WWE Network. WWE is coming to Lyon, France. This is uncharted territory for The them. sports entertainment Plans to juggernaut. follow up a historic WrestleMania hopping across the pond. Avec ses talents et son savoir-faire. The event is called Backlash. WWE's first premium live event in Lyon, France. And here we go! Welcome to WWE Backlash! Y bueno,
semana, mayulleros, mientras vieron la pachanga de SmackDown, mientras tanto, en Raw, la campeona mundial, el hombre Becky Lynch, salía triunfante ante el universo de WWE para celebrar su gran victoria de la batalla real la semana anterior. Así que ella estaba aceptando flores y ella también se las echaba ella misma. Pero la fiesta duró poco. Salió Liv Morgan y no olviden que Liv está todavía en su gira de venganza, diciéndole: yo no vine, mijita, a darte flores. No te confundas. Yo vine aquí a pedir lo que me toca. Una lucha contra ti por ese título. Que grimía Liv Morgan. Bien sencillo. Ella le dijo a Becky Lynch: ¿sabes por qué tú eres campeona? Porque yo te saqué de camino. Punto en boca. La verdad aquí es que la única razón por la que tienes ese campeonato mundial femenino es porque yo hice lo que tú no pudiste hacer en WrestleMania. Y eso es sacar del camino a Rhea Ripley. Ahora está alardeando al respecto, ¿eh? ¿Tiene algo de cierto? Y esta es la Liv Morgan en su revancha en forma de gira. Y creo que ambas sabemos que al final del juego siempre iba a ser yo. Así que yo no me detendré hasta que tenga todo lo que yo quiero. Liv, tienes razón. Yo no estaría portando este título si no hubiese sido por lo que tú le hiciste a Rhea Ripley. Pero lo interesante de esto es que tú sí estarías portando esto si no hubiese sido por lo que yo te hice a ti. Interesante cómo funciona eso, ¿no? Ay, 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 como si esto no estuviese ya lo suficientemente complicado. Sí. Yo las dominé a ambas la semana pasada. Yo debería ser campeona en este momento. Y la única razón por la que no lo soy es porque ustedes dos se unieron para sacarme del camino. Pero afortunadamente ustedes, fui llevada a un show superior, SmackDown, por el draft. Por eso estoy usando azul, si no pueden saberlo, idiotas. Pero, como Bayley y Naomi, y Tiffany lo vieron, pronto seré campeona. Pero bueno, esta noche es mi última noche en Raw. Celebra Liv Morgan. Y si me voy a ir, voy a llevarme a una de las dos conmigo. Así que... ¡No! ¡Wow! ¡Dios mío! Pero si estamos dialogando, Liv Morgan. Si tú vas a lanzar un reto para esta noche, yo acepto. Y deja caer el micrófono. Y ya quedó dicho y hecho, diría yo. Pero ya vieron lo que le hizo al grupo de Naomi, Bayley y Tiffany Stratton a las 3. Yo no creo que Liv Morgan debería anotarse esta rifa que no se va a querer ganar. Yo no sé ustedes, pero eso me suena a mí como palabras que invitan a la guerra. ¡Muerto, quieres misa! Y lo importante es que la contienda se decreta para más tarde esa noche. Liv Morgan se enfrentará entonces a la fuerza irresistible de Nia Jax. ¡Ay, me se trompó en la uña! Sin embargo, algo me llamaba la atención. Parecía que era la hora de Tiffy porque de repente Tiffany Stratton dijo presente y se siente en primera fila, muy interesada en el combate que íbamos a ver. ¿Por qué sería? Ahora mismo Nia. Ay, pero bueno, Naomi. Pero un momentito. Bueno, para la marca azul, recuerden, el draft empieza la semana que viene, en el próximo
Monday Night Raw. Pero no está bien, no está bien. Esta doble contienda. Espérense para el sábado. Dios mío, pues es que Naomi, yo pensaba que podía venir a vengarse de Nia, pero no, a vengarse contra Tiffy. ¡Wow! Dios mío, qué berenjenal, para no variar. Y la dueña del Oblivion acaba de clavar sus rodillas en el rostro de Jax y lo ha conseguido. El abandono olvido. Sí, se va con derrota. 1, 2 y 3. A favor de Morgan. ¿Y qué victoria? Lo decías tú, no se quiere ir con una derrota, pero Liv Morgan la ha forzado a eso. La ganadora es Liv Morgan. Bueno. Gigantesca victoria y la gira de venganza continúa. Ay, mi madre, la división femenina en WWE es un caos completo, tanto en Raw como en SmackDown. ¿Ya vieron lo que pasó? Yo creo que Nia Jax no está nada contenta con lo que le hicieron Tiffany Stratton y Naomi. Si yo fuera una de esas dos mujeres, me metería debajo de la tierra, porque estar del lado malo de Nia Jax es nobueno.com. Pero no se crean que solamente las mujeres querían intervenir en combate. Oh, no, claro que no. El maestro Gable, Chad Gable, se metió en la lucha por el campeonato intercontinental cuando Sami Zayn defendía ante el Big Bronson Reed. Primero desguañinga a Sami y después Reed los desguañinga a los dos. Un poco de por favor. No, y si contamos, además, que estaba molestísimo el maestro Gable porque Maxine Dupri perdió su lucha individual. Akira Tozawa y Otis perdieron la lucha que les había conseguido por los campeonatos mundiales en pareja frente a R-Truth y el Miz, la asombrosa verdad. ¡Cónchale! Si yo fuera integrante de la Academia Alpha, yo me mudaría para la academia de al lado para no verle la cara al maestro que se lo llevan los 1000 demonios. ¡Wow! I am no longer the hunter. I am the hunted. AJ Styles challenges Cody Rhodes at Backlash. If they want a battle, I'm ready for war. When love all the trouble, I've been here before. I'm done and I'm sick of the talk, the smiling faces, not anymore. Yeah. This isn't personal. It's necessary. If you come at the king, you best not miss. If they want a battle, I'm ready for war. I come from the struggle and love all the trouble, I've been here before. If they want a battle, I'm ready for war. ¿Qué dice la guarandinga? A caballo regalado se le pone un lacito. Camarón que se duerme se lo comen en ceviche. Ah, no, ya me acordé. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya me acordé. Y es justamente lo que vimos en el pasado Raw cuando Main Event Jey Uso y su equipo, pueden creerlo, con Ricochet y Andrade para enfrentarse a un enemigo común, The Judgment Day. Y no podemos olvidar, familia, que justamente Main Event Jey Uso es retador número 1 al campeonato mundial pesado de Damian Priest y ambos se enfrentarán en Backlash por la presea. Así que con esto en mente, ¿cuál de los dos conseguirá una especie de adelanto camino a Backlash? Es todo. No solo llevarse la victoria, sino precisamente sobre el hombre que es un retador número 1. ¡Oh, pero se escapó! Buscaba Razor's Edge y lo que encuentra es esa movida samoana. Pudo revertirlo en un segundo. Que pudo controlar muy bien el tamaño de Damian Priest. Me sorprendió. Lo tiene en la zona de aterrizaje. Una plancha uso. Ay, por favor. En la garganta. ¿Qué hiciste? Pero qué de... Lo tenía listo. Otro error. Iba a buscar al sur del cielo y desde lo más alto. Golpeó sin querer a Damian Priest. Finn Balor. Y después se repitió entre Balor y Priest. ¡Qué confusión, mi madre! ¡Oh, lanza! Hablando de Balor. Lo partió. Y ahora sí va a buscar la plancha uso que no pudo conectarle. Y Balor tiene el relevo y Balor. La plancha uso. Y puede ser todo. 1, 2. Y no pudo hacer nada. Damian Priest se lleva la victoria. El hombre que va a retar al campeón este sábado. La victoria es para el equipo de Andrade, Ricochet, Main Event Jey Uso. Bueno, amigos.
amigos, todos los caminos conducen a Francia. Ahí estaremos en español al pie del cañón por ustedes. Cabalgué, cabalgué. La selección número 1 del draft de Raw, Jey Uso, se lleva una victoria y toma un gran impulso de cara a Backlash. Con el día del juicio incapaz de estar compenetrados, las probabilidades de una carrera por el campeonato mundial pesado para Jey Uso parecen bastante prometedoras. Pero Priest ha encontrado el éxito solo antes y sin duda planea hacerlo nuevamente este sábado en Lyon, France. Mis panitas, yo no sé ustedes, pero yo creo que lo que se está armando para Backlash es de padre y señor mío. Y obviamente voy a dejar bastantes consecuencias, pero aquí la próxima semana estaremos reviviendo todo lo que está pasando, no solamente en Backlash, sino los cambios que trae el Draft 2024 de WWE que comienza a hacerse efecto. Bueno, mientras tantas cosas cambian, hay algo que nunca cambia. Mi amor por ustedes. ¡Qué inmenso! Por eso los invito a la próxima semana para que nos encontremos aquí para seguir poniéndonos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE aquí, en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, el ilustre filósofo. Hoy estoy perdido, lo siento.